Listo, muy buenas noches. Ya demos paso a la grabación. Vamos a retomar. En clase pasada estuvimos hablando, chicos, en lo relacionado con las formas del contrato de trabajo. Hablábamos de un contrato a término indefinido, hablábamos de un contrato a término indefinido, el cual sí sabíamos, teníamos un extremo, cierto, laboral, que es un extremo de inicio, pero no tenemos un extremo final, por su característica, pues, obvia de ser indefinido. Tenemos un contrato accidental o un contrato transitorio, muchachos, que es el contrato de trabajo que celebramos con alguien, ¿cierto? Pero, ojo, es un contrato inferior a 30 días, ¿cierto? Y que las funciones que vayamos a desarrollar no correspondan al giro ordinario de los negocios de quien nos va a contratar, ¿cierto? Entonces, si la empresa se dedica a la venta de, digamos, de celulares, ¿cierto? Y nos contrata para la venta de celulares, ese no podrá ser un contrato transitorio, aunque sea inferior a 30 días. ¿Por qué, muchachos? No es un contrato transitorio, por cuanto usted está desempeñando funciones que corresponden al giro ordinario de los negocios de esa empresa. Entonces, debe cumplir usted una función inferior a 30 días, pero en cargos que no tengan nada que ver con el objeto principal de la empresa, es decir, con las funciones que la empresa va a desempeñar. Tenemos también el contrato por obra labor y decíamos también en clases pasadas que este tipo de contrato se caracteriza porque usted lo contratan, ¿cierto? A usted lo contratan y pues no tiene, tiene su extremo laboral inicial y su extremo de finalización va a ser la fecha en la cual se va a dar la terminación de la obra o de la labor. Y decíamos, no, a manera de ejemplo, en los contratos de construcción, ¿cierto? En las obras de construcción, perdón, eh, van a edificar, van a realizar, van a construir un edificio, van a construir una casa y tiene un periodo estimado de un año, ¿cierto? A usted, ese contratista, lo contrata a su vez para que usted colabore en su calidad de ingeniero, de arquitecto, de recursos humanos, lo que sea para lo que lo necesite. Y le va a decir, usted va a durar, usted va a trabajar con nosotros el tiempo que dure la obra. Entonces, si la obra está destinada a tener una duración, digamos, de un año, 6 meses, 10 meses, 2 años, usted va a trabajar por el tiempo que dure la obra o que deba durar la obra. Si se amplía este término, entonces usted estará trabajando hasta cuando se venza la nueva prórroga o cuando se venza la adición. Listo. Los contratos a término fijo son aquellos entonces que sabe usted el extremo laboral inicial, es decir, cuándo comienza a trabajar y sabe usted entonces también cuándo va a terminar de trabajar, ¿cierto? Ahí tenemos los respectivos extremos. Eh, Vamos a mirar entonces las características del contrato a término fijo. Vamos a mirar el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. No les estoy proyectando nada. Ya les. El artículo 46. Vamos a compartir pantalla. Nos colabora Jenny Galindo, sea tan amable. ¿Cuál, profe? El artículo 46. 46. Jenny, ¿usted es talento humano?
o No, auxiliar profe, jurídico? auxiliar jurídico. Bueno, bueno, también talento humano y auxiliar jurídico. Vamos a hacer una especificación. No sé si ya de pronto otro docente eh, del programa les había hablado al respecto. Vamos a acostumbrarnos siempre a buscar en la página del Senado la norma en la cual vayamos a fundamentar siempre nuestros memoriales, nuestros escritos y demás. Listo. ¿Por qué razón les recomiendo, chicas, que son las que están conectadas, que acudan a la página del Senado de la República? Por cuanto casi siempre tienen sus normas actualizadas. A veces sí compramos un código y el código está desactualizado. El código tiene normas que no se encuentran vigentes. Recientemente me pasó también con un código civil que lo adquirí precisamente para preparar las clases y demás, porque yo siempre trabajo es con la página del Senado. Pero hay ocasiones en las que nosotros necesitamos el código en físico también. Bueno, lo cierto es que es edición 2022 y tiene normas desactualizadas. Entonces, nosotros vamos acostumbrarnos, nunca nos confiemos de nuestros códigos en físico y vayamos siempre a la página del Senado. No busquen PDF, no busquen otro tipo de documento en Word y demás, no. Váyanse a la página del Senado y van a tener la certeza de que la norma tiene la modificación, que está actualizada. Nos dice, por ejemplo, aquí la jurisprudencia vigente, nos dice qué jurisprudencia se ha referido respecto de la norma y demás. Tenemos notas del editor, tenemos la legislación anterior. Entonces, siempre acostumbremos a buscar desde la página del Senado. Mire la nota del editor para la interpretación de este artículo. Entonces, son sugerencias muy prácticas y que siempre nos van a tener con una norma actualizada, una jurisprudencia actualizada y con una interpretación. A veces la norma es confusa, pero el editor, es decir, quien transcribe la norma, nos colabora para poder comprenderla de una mejor manera. ¿Listo? Entonces, adelante, Jenny. Artículo 46. Contrato a término fijo. El nuevo texto es el siguiente. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Jurisprudencia vigencia. Primero, si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisaré por escrito a la otra de su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días. Este se tendrá renovado por un periodo igual a inicialmente pactado y así sucesivamente. Listo. Jurisprudencia Un vigente. momento, Jenny. Esta parte, también otra aclaración. Estas partes donde nos dice jurisprudencia vigente, donde nos dice legislación anterior, a esta nosotros no le damos lectura cuando estemos procediendo, porque estos son como que unos elementos que vamos a tener allí para nosotros utilizarla si necesitamos. Entonces no hace parte de la norma como tal. Dale, Jenny, para que más adelante lo tengamos en cuenta también los demás compañeros. Listo. Adelante. En los contratos término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones anuales. Adelante. Sí. Va bien. No obstante, si no No, fue por... en los contratos a término fijo, nuevamente, Ah, ok. En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y primas de servicio en proporción al tiempo laborado cualquier que este sea. listo. Entonces, chicas, encontramos que el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla entonces del contrato a término fijo. Vamos a desmenuzar entonces la norma para comprender
les requiero que estemos atentos. Nos dice el artículo 46. El contrato a término fijo debe constar siempre por escrito. Eh, para tenerlo en cuenta, muchachos, porque siempre a veces en los exámenes pongo alguna cascarita. Eh, entonces, ojo con esta palabra. Debe constar el contrato a término fijo, debe siempre estar por escrito. No, porque mi contrato es a término fijo. ¿Y dónde está? No, que nosotros no firmamos. Entonces su contrato no es a término fijo. Estamos hablando de cualquier otro tipo de contrato, pero contrato a término fijo no es. Porque faltó un requisito que ha exigido la norma. Y es que debe constar por escrito. Listo, va a ser por un periodo de un año, va a ser por un periodo de 8 meses, va a ser por un periodo de 3 meses. Sí, pero debe constar siempre por escrito. Si no está por escrito, no podrán alegar en ningún momento que se trata de un contrato a término fijo por cuanto estarían desconociendo lo que dice la norma, ¿cierto? Entonces la norma le dice, es un contrato a término fijo, demuéstrelo y lo va a demostrar única y exclusivamente con un contrato físico, con un contrato escrito. Si no lo tienen, nos salimos de la órbita del contrato a término fijo y decimos con propiedad. No es un contrato a término fijo porque no fue firmado por las partes, no se encuentra por escrito, no consta en ningún documento, entonces no es contrato porque faltaron los requisitos exigidos por la respectiva norma que es el artículo 46. Entonces nos dice, el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años. Entonces, a ustedes hoy, mañana, los llama una empresa a la cual ustedes han enviado anteriormente su hoja de vida y les dice, por ejemplo, Jenny, María Angélica, ustedes las llaman y les dicen, bueno, vamos a celebrar un contrato a término fijo. Y sí, listo, ¿por cuánto va a ser la duración? No, por 4 años. Y ustedes enseguida, como ya ustedes vieron su clase de derecho laboral, legislación laboral, ustedes dicen, ¿cómo así? Aquí no estamos en presencia de un contrato a término fijo. ¿Por qué? Si el contrato está por escrito, sí, el contrato está por escrito, pero estamos firmando un contrato con una duración de 4 años, cuando la norma es clara en decir que el contrato a término fijo no puede ser superior a 3 años. Entonces, no es un contrato a término fijo, ¿cierto? Entonces, vamos a dar, aunque usted firme ese contrato, ¿cierto? Listo, usted lo firmó por 3 años, por 4 años. ¿Qué pasaría entonces con ese contrato según las clases anteriores? La pregunta para todas, Jenny, María Angélica, María Miranda, Rosángela, Senia, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué pasaría con ese contrato a término fijo que está por escrito pero pasa por 4 años? Está estipulado con un plazo de 4 años. Chicos, vamos a responder aunque tengamos una opinión, tengamos. Profe, usted lo que está preguntando es qué pasa con el contrato que está estipulado por 4 años, o sea, qué pasa después de los 4 años. No, la norma del Código Sustantivo es clara y nos dice, debe constar por escrito y no podrá ser superior a 4 años. No se podrá pactar con un término superior a 4 años. Pero ustedes se equivocaron y ustedes firmaron el contrato por 4 años, tanto el empleador como usted. ¿Qué pasa con ese contrato según las clases anteriores? Profe, yo no le entiendo la pregunta. No me comprenden. Bueno, nuevamente, No, vamos. profe, la verdad es que no le entiendo. Listo. La norma respecto que les dice el 46, dice el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito, un requisito, y su duración no puede ser superior a 3 años. Listo. Ustedes los llaman a trabajar, cuando pasan la entrevista y demás, le dicen, bueno, firmen el contrato, efectivamente está por escrito, pero el contrato dice que usted va a trabajar por 4 años, contrato a término fijo por 4 años. Ustedes lo firman. ¿Qué pasa con ese contrato? ¿Cuáles Yo siento vendrían? que ese contrato no tiene validez, profe, porque la norma lo exige que no se puede pasar a
más no de tiene 3 años. validez. Pero entonces, ¿qué pasaría con usted? ¿Usted trabajó o no trabajó? ¿Qué pasaría con usted al cabo de los 4 años? ¿Se dieron cuenta? A los 4 años. Usted se acordaron a los 4 años que ya usted buscó un abogado, que ya salieron de problemas, digamos, con el empleador y usted ahora es que va a revisar el contrato. Bueno, los voy a ayudar, las voy a ayudar. Lo que veíamos en clase pasada, chicas, y es la ineficacia, ¿cierto? Del contrato, de las cláusulas. Es una es un contrato que puede ir menoscabando derechos del trabajador, por cuanto si la norma le dijo que no podía ser superior a 4 años, tampoco podían ustedes celebrar ese contrato así, pero usted no va a salir perdiendo. Usted tiene un mínimo de garantías. ¿Y cuál va a ser el mínimo de garantías? Que ese contrato se va a entender entonces como un contrato a término indefinido, porque contrato a término fijo no va a ser. Y como ustedes firmaron un contrato por 4 años, ¿cierto? Cuando la norma no le permitía, recordemos lo que decíamos en clases anteriores, será entonces el contrato será ineficaz porque va menoscabando los derechos y las garantías mínimas del trabajador, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta allí, chicas? Sí, Lo que me interesa, muchachos, cuando les digo muchachos, muchachas, chicas, abarca tanto hombres como mujeres, entonces no se me vayan a preocupar por eso. Lo que me interesa, chicos, es que tengamos, podamos diferenciar y podamos recordar principios para aplicarlos en los casos concretos. Entonces, vimos el principio de la ineficacia de los actos cuando, de los contratos, de los documentos, cuando afectaran, ¿cierto? Cuando afecten derechos del trabajador. Entonces, aquí va a pasar lo mismo y usted va a decir, hombre, si la norma no me dejaba firmar un contrato superior, a término fijo superior a 4 años, ¿cierto? Y yo lo firmé, como no es contrato a término fijo, entonces, ¿qué vendría haciendo? Esa es la pregunta del un millón. contrato a término indefinido. Exactamente, entonces como no es contrato a término indefinido, pero igualmente vámonos al principio de la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Es que yo estoy trabajando para usted, ¿cierto? No se puede desconocer. Entonces, como ese contrato lo van a declarar ineficaz y no es a término fijo ni nada, entonces va a convertirse entonces en un contrato a término indefinido, porque igual la relación de trabajo está. La primacía de la realidad está. ¿Y cuál es la primacía de la realidad? Que yo presté un servicio para usted, que usted me pagaba y demás. ¿Cierto? Eh, Hasta aquí hay duda. No, profe. Listo. Entonces, tenemos, ojo, y porque vamos a pasar, debemos tener claro esto para pasar a otro punto. Me presentan el contrato en el escritorio que es superior a 4 años, a término fijo, y yo lo firmé. Ese contrato algún día lo van a declarar ineficaz, ¿cierto? Por lo menos, en virtud de un contrato a término fijo, no era. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa es que cuando me pongan de presente el contrato, ¿cierto? Sea superior a 4 años, que la norma no lo permite, pero una cosa es que el contrato fijo se pueda extender por más de 3 años. ¿Por qué se puede extender? Porque si usted lo contratan, a manera de ejemplo, por un año, lo contratan por un año, al cabo de otro año se renueva, al cabo de otro año se renueva, al cabo de otro año se renueva y al cabo de otro año se renueva. Me regalan un momento. José, para que tengas cuidado con el estornudo porque se escucha en la clase. Listo, muchachos. Entonces, puede que usted firme un contrato de trabajo a término fijo, ¿cierto? Por un año y que todos los años se vaya renovando. Y usted puede pasar tranquilamente 20 años trabajando, 15 años trabajando. Pero ojo, el contrato inicial fue de 4 años. ¿El contrato inicial superó los 3 años? No, ¿cierto?
El contrato inicial fue de un año, pero ojo, se fue prorrogando, se fue prorrogando, se fue prorrogando y duré 5 años, duré 7 años, duré 8 años, duré 10 años, duré 15 años. Son dos cosas totalmente diferentes. Muchachos, hasta aquí estamos claros. ¿Qué nos dice Senia? Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Todo claro, perfecto. Entonces, la norma del 46 nos dice, el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Lo que les decía, si se me pasa de 3 años y un día, algún día van a declarar ineficaz el contrato porque firmó un contrato superior a 3 años. Pero si firmo un contrato de 5 meses, tantas van a ser las renovaciones que al fin y al cabo puede que yo haya trabajado 10 años y ahí no pasa absolutamente nada. El contrato inicial cumplió todos sus requisitos. ¿Cuáles fueron sus requisitos? Fue por escrito y fue inferior a 3 años, pero se fueron prorrogando esos plazos, esos términos y duré trabajando hasta que me pensioné. No pasa absolutamente nada. El problema es cuando el contrato inicial supera los 3 años, que cuando está pactado en el documento está, está pactado el tema de los 3 años, más de los 3 años. Ahora bien, nos dice el numeral segundo primero, perdón, nos dice si antes de la fecha del vencimiento ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. Entonces, muchachos, vamos a mirar algo importantísimo. Esto es de mucha atención. Este numeral. Aquí muchas empresas y los que van a trabajar también con talento humano y demás, que a veces los necesitan también para que estudien si vamos a una opinión, vamos a dar por terminado el contrato de X persona o no, pero no sabemos entonces si ese contrato se renovó o no se renovó, cómo se va a proceder con la desvinculación y demás. Entonces volvemos, nos dice, si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, es decir, del plazo pactado, vamos a suponer, muchachos, que el plazo es de 6 meses. Vamos a tener el ejemplo de un contrato a 6 meses. Ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de prorrogar el contrato. ¿Por qué creen ustedes que debe avisarse la intención de dar por terminado el contrato por escrito? Las escucho, muchachos, vamos a hablar aunque nos equivoquemos, pero vamos a participar. Solamente así vamos a poder despejar. A veces tenemos dudas y no hablamos, o a veces creemos conocer del tema, pero por no preguntar, por no participar, de pronto estamos equivocados y continuamos en el error. Esta es la oportunidad. ¿Por qué creen ustedes entonces que la norma exige que si usted va a dar por terminado el contrato debe esta terminación ser por escrito? Para que tenga validez, ¿no? Es un requisito de validez porque la norma le está exigiendo, pero hay algo más que todos los de auxiliar jurídico. ¿Quién es de talento humano que está de las que están conectadas? Profe, para tener una evidencia. Para tener una evidencia, para tener el medio de prueba, ¿cierto? Entonces, el día de mañana, usted le dice, usted está a cargo de la empresa y usted le dice al trabajador, a la trabajadora, mire, faltan más de 30 días para que se termine su contrato de trabajo, ¿cierto? Pero le comunicamos que la empresa ya no va a contar con su servicio. Usted cumplió con lo que la norma le dice, le avisó dentro de un plazo no inferior a 30 días, ¿cierto? Usted le dijo, faltaban 40 días, usted le dijo faltando 40 días, mire, usted no va a trabajar más. Y después la trabajadora, cuando usted le presenta la carta de despido, y ella le dice, ¿cuál despido? Si ustedes tenían que avisarme a mí dentro de los 30 días, con un plazo no inferior a 30 días,
Y usted dice, sí, pero es que sea sincera, nosotros les avisamos. ¿Cuál sincera? ¿Dónde está la prueba? ¿Cierto? La prueba no está. Y si la prueba no está, el derecho tampoco muy probablemente no va a estar. Entonces, ¿qué habrá pasado? Se renovó el contrato de trabajo, ¿cierto? Porque usted no tiene el soporte. Realmente usted se avisó, pero ¿dónde está su prueba de que usted le notificó a la persona que no iba a trabajar más? ¿Cierto? No hay ninguna prueba en favor suyo, entonces el contrato se renovó porque usted no va a tener cómo demostrar entonces que le avisó a la otra parte que el contrato se iba a dar por terminado. Entonces, mucho ojo, si el contrato, ¿cierto? Es de 4, 6, 8, 10 meses, ojo, si se le vence el contrato, digamos, el 30 de diciembre, tiene plazo entonces la empresa o el trabajador, porque cualquiera de los dos puede dar por terminado el contrato de manera unilateral. Ojo, aquí no se necesita justa causa, para nada. Aquí es cuando llegue el plazo pactado, se acaba, pero ojo, usted si se le vence, por ejemplo, el 30 de diciembre, usted deberá avisarle entonces cuando Rosángela Ávila, En el siguiente mes, como el 25 o 26 por ahí, profe, ¿de cuál mes? del mes de enero. Ojo, lea usted el Se debe artículo avisar antes de los 30 días. 30 días antes. por lo menos no inferior 30 días a 30 días antes. María, Rosángela, perdón, volvamos, dele lectura al artículo. Si usted se lo dice en enero, ya el contrato se renovó por un término Profe, inicial. yo le entendí mal porque pensé que tenía que avisarle después del 30 de diciembre así. No, no, te tiene que avisarle dentro de un plazo de 30 días antes del vencimiento del contrato. ¿Listo, Rosángela? Sí, profe. Decir, Y, y si el contrato se vence, Rosángela, el 15 de marzo, el contrato se vence el 15 de marzo, ¿cuándo debe usted avisarle? Por lo mínimo, 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 hasta ese día puede usted avisarle a la persona que ya su contrato se va a acabar por llegar el vencimiento del plazo. Se vence el 15 de El 15 marzo. de febrero. El 15 de febrero. Si usted se lo dice el 16, ese contrato se renovó por el término que venía. Si el contrato era de un año, se va a renovar entonces por otro año. ¿Qué pasa? Que tiene que la persona, el empleador, aguantarse al trabajador por cuanto no lo notificó que se iba a dar por terminado el contrato cuando llegare el respectivo plazo. ¿Cierto? Entonces, o tiene dos caminos, o se lo aguanta todo el año o le da por terminado el contrato pero sin justa causa. ¿Y cuál es la sanción por dar por terminado un contrato de trabajo a término fijo sin justa causa? Que usted debe pagarle al trabajador todos los meses como si el trabajador hubiese trabajado hasta cuando llegara el plazo para terminar el contrato. Entonces miren lo riesgoso que Como puede ser. especie de una indemnización, ¿no? Esa es la respectiva indemnización. Entonces, vamos a manejar el ejemplo que veníamos. Era de 6 meses el contrato, ¿cierto? Y se vencía el contrato el 15 de agosto. Entonces, el plazo que tenía el empleador para dar por terminado, para decirle, por ejemplo, Juana, Juana, ya nosotros no vamos a seguir contando con sus servicios y en cuanto llegue el plazo pactado, se dará por finalizado el contrato. Entonces, ¿cuál es el plazo que tiene el empleador para avisarle a Juana? Ojo, lo deberá hacer uno por escrito y deberá hacerlo más tardar. Si se vence el 15 de agosto, entonces tendrá que avisarle a más tardar el 15 de julio. Si le avisa el 16, si le avisa el 17, si le avisa el 18, Juana va a laborar otros 6 meses porque su contrato se renovó, ojo, automáticamente. No es necesario que firme otro contrato. El mero silencio de las partes se entiende entonces que han renovado el contrato.
Por eso es importante, si usted va a dar por terminado el contrato cuando llegue el plazo faltado, avisar y tener la constancia. Y avisar con un periodo que no puede ser inferior al de 30 días. Ahora bien, como son 6 meses, se percató, ¿cierto? Vamos a suponer que el 18 de julio se acordó el empleador y le envió la terminación, ¿cierto? ¿Cuál es la sanción? María Miranda, María Angélica. Profe, ¿me puedes repetir? Tenemos que estar atentos, chicas, porque es que los ejemplos a veces son extensos. La persona está vinculada con un contrato de trabajo a término fijo por 6 meses. Este contrato a término fijo finaliza el 15 de agosto, ¿cierto? ¿Cuándo debe el empleador, a más tardar, comunicarle por escrito a la trabajadora, a Juana, de que ya no va a trabajar más a partir del día en que se venza su contrato? ¿Cuánto es el plazo máximo que tiene el empleador? ¿Hasta cuándo puede enviarle esta comunicación a Juana? 2 meses, profe, ¿no? ¿Cuántos? 2 meses. La respuesta es correcta, pero no es lo que estamos pidiendo. Vamos a leer el artículo que está allí resaltado, por favor. María. Les hago una pregunta. ¿Hay alguien de talento humano en los conectados? ¿O todos son de auxiliar jurídico? Yo supongo que todos son. Profe, según el párrafo debe avisar 30 días antes, ¿no? No. Bueno, vamos a volver. Voy a volver. Pero antes, chicos, creo que no hay. Pero aunque también va dirigida a los estudiantes de auxiliar talento humano. Hay que hacer una precisión que toca hacerla. Chicos, debemos estar atentos a esta clase. ¿Por qué debemos estar atentos los que estamos conectados? ¿Por qué debemos preguntar? ¿Por qué no debemos quedarnos con las dudas? Porque nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Los de auxiliar jurídico con abogados, con jueces, personal de la Administración de Justicia y demás. Y esto va a ser nuestro día a día. Inclusive, con esto, sin trabajar para abogados, sin trabajar para jueces, sin trabajar en sector de administración de justicia y demás, podemos nosotros ganarnos nuestros pesos, como dice uno, comenzar a ganar dinero, por cuanto si usted aprende a liquidar, si usted aprende a distinguir cuánto me tienen que pagar, por qué me tienen que pagar, esta liquidación usted la puede hacer. Un vecino, un amigo, mire, me despidieron, tráigame su contrato, un contrato a término fijo. ¿Cuándo le enviaron la carta? Tal, tal. Bueno, tienen que pagarle tanto. Ustedes dieron una asesoría, ustedes sacaron una cuenta teniendo como base el salario y ustedes están ganando un dinero. Cuando ustedes le pidan, si están trabajando con abogados y demás, vamos a liquidar este contrato. Mire, vamos a hacer esta demanda y fue un contrato a término fijo. Calcule el término de indemnización por despido sin justa causa en el contrato a término fijo. Cuándo le llegó la carta y demás. Si no tenemos esto claro, puede que la persona haya que pagarle un año de salario, pero usted como no preguntó, usted como de pronto no estuvo atento,
va a pedir un mes, va a pedir 2 meses, cuando la persona debía indemnizarla con un año de salario, con 6 meses de salario, con 3 meses de salario, ¿cierto? Lo mismo cuando trabajamos con jueces y demás. Nos van a pedir, ojo, cuando estamos haciendo judicatura y práctica, esto es lo que nos van a pedir. Mire, voy a fallar a favor, proyecteme usted esta, esta decisión, esta sentencia, y los van a poner a proyectar. Esa es la realidad. Les van a poner un expediente muy probablemente en las manos. Mire, yo este caso lo voy a fallar, pero necesito que me haga la liquidación. Y a ustedes les va a tocar y necesitan estos conceptos. Necesitan preguntar. Por eso soy enfático y les digo, pregunten. A mí no me molesta que me pregunten, al contrario. Me gusta que el estudiante salga con nociones claras, que la persona pues sepa distinguir de lo que estamos hablando, porque es que a nosotros no nos van a preguntar, mire, tal cosa, no. A nosotros no nos van a pagar por responder preguntas, por dar conceptos. ¿Qué significa esto? No, a nosotros nos van a pagar por hacer. Haga la liquidación, haga tal cosa. ¿Cierto? Entonces, yo sí les pido eso, que por temas de la clase y para que en su vida profesional les vaya muy bien, porque estos son cosas que se hacen todos los días y que necesitan, aunque es normal, posteriormente con la práctica ya nosotros vamos a ir mejorando, ¿cierto? Pero por lo menos vamos a llevar nociones claras para cuando vayamos al mundo laboral. Listo, entonces vamos a explicar nuevamente, vamos a prestar atención, muchachos. ¿Qué nos dice el numeral primero? Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días. Este se entenderá renovado por un periodo igual al pactado y así sucesivamente. Explico nuevamente. ¿Qué acontece? ¿Qué sucede? Ojo, es contrato a término fijo. Pongámoslo a 5 meses. ¿Cierto? ¿Qué le dice la norma? Si ya usted va a tener al trabajador solamente hasta los 5 meses que fueron pactados, usted deberá comunicarle al trabajador que él va a trabajar hasta esa fecha, ¿cierto? Hasta el cumplimiento de los 5 meses. Cuando llegue el último día de los 5 meses, él dejará de trabajar. Pero la norma le hace una exigencia y le dice, comunícale con un periodo de antelación que no sea inferior a los 30 días. Si tú le comunicas al trabajador faltando 29 días hacia abajo, faltando 30 días, 29 días hacia abajo, faltando 28, faltando 27, faltando 26, ese contrato que tú celebraste se habrá renovado automáticamente. Ojo, porque el tiempo en que llega la notificación es importantísimo para determinar si el contrato se renovó o no se renovó. Y ojo, porque podemos estar hablando de un contrato de 3 años. Recuerden que no puede ser superior a 3 años, ¿cierto? Entonces, llegó el periodo para vencerse los 3 años. Pactaron 3 años inicialmente. Y a usted le dijeron, a manera de ejemplo, Senia, a manera de ejemplo le dice el empleador a Senia, que es la encargada de recursos humanos y demás, le dice, Senia, usted se va a encargar de comunicarle a la trabajadora Juana que en cuanto llegue el periodo, el último día del plazo pactado en el contrato inicial, ya ella quedará desvinculada. El empleador lo puede hacer por cuanto llega el periodo. Y Senia se entretiene en cosas del trabajo, en cosas que no son del trabajo, y le avisa a ella, ojo, faltando 25 días para vencerse su contrato. El empleador tendrá que aguantarse 3 años más a la trabajadora
por cuanto no cumplieron con la notificación en la forma que exige la ley. Es decir, era en un periodo que no podía ser inferior a 30 días y usted lo hizo faltando 25 días. Se renovó el contrato, ¿cierto? Automáticamente, porque la norma es clara. No lo podrás notificar con un periodo inferior a 30 días. Es decir, si faltan 2 meses para dar por terminado, yo la puedo avisar tranquilamente, ¿cierto? Porque todavía no estoy en el rango que la ley me lo impide. Si al día, faltando 31 días, yo la aviso, ¿cierto? No hay ningún problema. Si la aviso faltando 30 días, no hay ningún problema. El problema es cuando usted la avisa, cuando le falten a ella 29 días para terminar el contrato. ¿Cierto? No está cumpliendo con los mandatos que la norma establece. Muchachos, vuelvo y pregunto, hasta ahora estoy siendo claro, me estoy dando a entender. Por favor, me responden Jenny, María, Angélica, María Miranda, Rosángela, Senia, sean amables. Profe, yo le comento, Adelante. entonces digamos que usted dice, una persona que está trabajando no le avisaron que su contrato vencía en tal fecha, a esa persona se le renueva el contrato automáticamente. Efectivamente. Si las Ya. partes guardan silencio, el contrato se renueva. No es necesario, a veces escuchamos muchachos que tenemos amigos, familiares que dicen, ay, lo que pasa es que ya se me venció el contrato y no me han dicho nada para renovar, ¿cierto? Y no nadie me ha dicho nada, ni me han dicho ni que no vuelva, ni me han dicho, ni me han dicho vete, ni me han dicho ven y quédate. ¿Qué pasa en ese caso? Auxiliares jurídicos, talento humano. La respuesta correcta a la persona que nos está contando eso es, no se preocupe. Si ninguno dijo nada, el contrato se entiende renovado automáticamente. El silencio de las partes da lugar a que el contrato se renueve y usted no tiene que firmar ningún documento. El contrato se renovó por el silencio de las partes. Volvamos a leer. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo inicialmente pactado. Es una presunción que trae la norma. Si las dos partes guardaron silencio, se entiende que no quisieron hacer ninguna modificación y el contrato en ese orden, si estaba por 5 meses, se va a renovar por 5 meses. Más. Entonces, el contrato se puede renovar por dos situaciones. Uno, porque el empleador envió la notificación de la terminación, la envió faltando menos de 30 días para acabarse el contrato. O se va a renovar automáticamente también porque las partes no dijeron absolutamente nada, llegó el tiempo, llegó el plazo en cual se iba a vencer, llegaron los 5 meses y ninguno dijo nada. Entonces el contrato se renovó automáticamente. ¿Listo? Y se renovará sucesivamente. Si volvieron a llegar 5 meses más, el contrato y se quedaron callados, nuevamente el contrato se va a renovar. Si llegaron 5 meses más y volvieron a enviar la notificación, pero ahora faltando 10 días, se entiende renovado porque no cumplió lo de los 30 días. No puede ser inferior a 30 días. Mínimo tiene que ser faltando 30 días. Cuando usted lo haga faltando 29 días o menos, el contrato se renueva automáticamente. Listo. Bueno, supongo que ya estamos claros en esto. Pasemos al numeral segundo. Nos colabora Senia, sea tan amable. Numeral segundo. No obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. Listo, muchachos. Entonces, un momento que me están haciendo una pregunta. Correcto, María Miranda, cuando dice, profe, buenas noches, debe avisar con 30 días de anticipación. Perfecto, la respuesta es correcta.
Si el empleado conoce la fecha de determinación del contrato desde el momento en que lo firmó, el empleador puede dar por hecho que ya lo sabía. María, no. En este caso no, porque las partes conocen. Vamos a compartir la pregunta para que todos puedan saber de lo que estamos hablando. La compañera nos hace la siguiente pregunta. Si el empleado conoce la fecha de terminación del contrato desde el momento en que lo firmó, el empleador puede dar por hecho que ya lo sabía, no puede darlo por hecho, porque la norma le está diciendo, sí, obviamente, ambos, adelante Jenny Galindo. No puede darlo por hecho porque es que no importa que si O el sea, darlo por hecho sí, trabajador porque ambos conozca, saben cuándo se o sea, acaba, no ¿cierto? importa que el trabajador conozca la fecha estipulada del contrato. La ley lo estipula y el empleador tiene que avisarlo con anticipación de antes de que se cumpla el periodo de 30 días. Antes de que lleguen, antes que sean 30 días, antes que sean menos de 30 días, deberá avisarle. Ambos conocen, María, ambos conocen cuándo se va a acabar, pero como la norma dice, si nadie dice nada, sigan trabajando, se va a renovar, ¿cierto? Entonces, aunque ambos conozcan, le impone una obligación a las partes del que quiera dar por terminado el contrato, debe avisar con por lo menos con 30 días de anticipación o más. ¿Cierto? Ambos conocen cuándo se acaba, pero usted debe avisarle de todas maneras que su intención es dar por terminado cuando llegue el plazo. ¿Listo, María Miranda? Listo. Continuamos. El numeral segundo, ahora sí, Senia nos colabora nuevamente, qué pena interrumpirle. No obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año, y así sucesivamente. Listo, muchachos. Esto sucede, ojo, vamos a hacer la claridad, nos dice, ya sabemos cómo se renueva el contrato, o porque las partes guardan silencio o porque envían la notificación de la terminación faltando menos de 30 días. Listo, ya eso lo tenemos claro, ya eso lo conocemos. Ahora bien, algo muy importante, ¿qué pasa con la renovación de los contratos que son inferiores a un año? Chicos, la norma nos dice, no obstante, si el término fijo es inferior a un año, es decir, si el contrato tiene una fecha de duración inferior al año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales. Entonces, vamos a poner el ejemplo. El contrato es de 7 meses. ¿Es inferior a un año o no es inferior? Claro que es inferior, ¿cierto? Son 7 meses. Pactaron por 7 meses. Las partes guardaron silencio, ¿cierto? Ya tenemos un término inicial de 7 meses, pero como las partes guardaron silencio, ¿qué sucedió con el contrato? Que se renovó hasta los Se renovó. Entonces tenemos, 5 meses. ¿cómo? Se renovó hasta los 5 meses seguidos para cumplir un año, ¿no? Pero en el ejemplo era de 7 meses. Entonces vamos a llevarlo a los 7 meses. Se renova por el mismo término Por el que mismo se término. Lo que pasa es que yo primero hablé de 5 meses y después hablé de 7. Bueno, vamos a decir que son 7 meses. Entonces se renovó una primera vez, ¿cierto? Por 7 meses. Bueno, volvieron a pasar esos 7 meses y ninguno dijo nada. ¿Qué pasó otra vez? vuelve y se renueva. Vuelve y se renueva. Y vuelven a pasar esos 7. Ojo, ¿por cuánto tiempo se renueva? Los mismos 7 meses. Los mismos 7 meses. Vuelven y pasan los 7 meses. ¿Qué pasa con ese contrato? Ya llevamos 2 prórrogas. Vamos a leerlo vamos a interpretarlo con el artículo. Nos dice, no obstante, si el término fijo es inferior a un año, ya tenemos un término fijo inferior que es de 7 meses, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores.
Ya llevamos 2 prórrogas. O sea que a la próxima renovación no podrá, teniendo en cuenta lo que dice el artículo, no podrá ser inferior a un año, o sea, no podrá ser inferior a 7 meses. Ojo, 7 meses o un año, ¿qué dice la norma? Pues Otro dice año más. que el término es un año, pero acá nosotros estamos hablando de 7 meses. Ajá. Entonces, lo que usted pregunta que después de los 3 periodos que ya han pasado, el contrato no se podrá renovar por los mismos 7 meses. Entonces, ¿qué pasaría? Inferior. Entonces, ¿se renueva por cuánto tiempo? Por 6 meses, ¿no? No. Lea la norma, usted en voz alta. No obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. Entonces, aumenta, no sería por 7 meses, sino aumenta el tiempo estipulado. Aumenta el tiempo estipulado a Un año más, profe. un año. Entonces vamos a retomar el ejemplo. Entonces, y ojo muchachos, para contabilizar las prórrogas no se tiene en cuenta el término inicial. Ojo, vamos a hacerle el ejercicio todo. Tenemos que trabajó por 7 meses, el contrato estaba pactado por 7 meses. Ese es nuestro término inicial, ¿cierto? Entonces ese término inicial vamos a hacer como que si no existió. Ese término no nos sirve para contar las prórrogas. Entonces, el término inicial fueron 7 meses. Nadie dijo nada, se prorrogó una nueva vez por 7 meses. Volvieron a pasar los 7 meses, nadie dijo nada, hay una segunda prórroga, ¿cierto? Volvieron y se quedaron callados y fue otra prórroga por ¿cuánto? Por 7 meses. Ojo, tenemos 3 prórrogas de 7 meses y tenemos un término inicial, que fue lo que primeramente trabajó, ¿cierto? Entonces, al término inicial lo contamos por aparte de las respectivas prórrogas. Entonces, trabajó un término inicial y se prorrogó en 3 ocasiones distintas. ¿Qué pasa? Que las partes volvieron a quedarse calladas. El contrato se vencía el 10 de septiembre, pero ya nosotros no vamos, como ya se trata, se viene una cuarta prórroga, ya nosotros no vamos a contar 7 meses. A partir de ahora vamos a contar que ese contrato de término fijo se prorrogó no por 7 meses, sino por el término de un año. Eso es lo que dice la norma. La norma lo que le dice es, no lo vas a tener trabajando de 5 meses, de 5 meses, de 5 meses, de 4 meses, de 4 meses hasta que tú quieras. No. Cuando el contrato sea inferior a un año, podrá trabajar la persona por un término inicial y podrá sufrir 3 prórrogas por periodos iguales o inferiores. Pero ojo, si ya tú te pasas y llega una cuarta prórroga, por ningún motivo esa prórroga podrá ser inferior a un año. Entonces, la tercera prórroga se vence el 10 de febrero de 2022. Entonces, ya no va a ser una prórroga por 7 meses, sino que va a ir hasta cuándo la otra prórroga, hasta el 10 de febrero de 2023. Y ya a partir de ahora, ninguna de las prórrogas que vengan podrán ser inferior a un año. ¿Estamos claros? Todo claro. Bueno, vamos a... ¿Quién dijo todo claro? Profe, Adelante. profe, ¿me puedes repetir lo último que dijo, por favor? Listo. Tenemos entonces que la norma nos dice, cuando el contrato sea término fijo, inferior, ojo, tenemos que grabando los términos. Cuando el contrato a término fijo sea
inferior a un año, usted podrá celebrar su contrato, ¿cierto? Y este contrato podrá prorrogarse hasta, le pone un paro, un alto allí la norma, hasta 3 periodos iguales o inferiores. Pero ojo, si ya usted se pasa de 3 prórrogas, ya a partir de la cuarta prórroga, ya ese contrato por ningún motivo se podrá prorrogar por menos del año, sino que debe ser mínimo por un año. Y así las demás prórrogas que vengan serán por el término de un año y no del que inicialmente habían pactado. Vamos a hacer un ejemplo y necesito, chicas, que participemos todos. Tenemos que participar todos. Activen sus micrófonos, vamos a participar. Vamos a tener un ejemplo de una persona que trabajó, vamos a contar los días hasta 30. Comenzó a trabajar el 1 de enero por un término de 3 meses. Miranda, ¿cuándo vence? ¿Cuál es el término inicial? ¿Cuándo inicia y cuándo termina? De 3 meses comenzando desde el 1 de enero. Usted nos va a dar el término inicial. Un contrato de trabajo a término fijo, pero me responde en audio, Miranda. Inicia el 1 de enero, ¿cuándo termina ese contrato? Indíquenos entonces cuándo termina. El 1 de marzo. ¿Qué dice María Angélica, Villadiego, Jenny, Senia? Pues, profe, si usted dijo que con un periodo de 30, que hasta los 30, perdón, yo Ajá. diría que iniciaría el 1 de enero y finaliza el 30 de marzo, ¿no? 1 de enero a 30 de enero, 1 mes, terminando febrero 2, terminaría efectivamente el 30 de marzo, Miranda. Porque ahí estaría trabajando 2 meses. A 1 de febrero 1, 1 de marzo 2. ¿Cierto? Caímos en cuenta del error, Miranda. No termina el 1 de marzo, sino que termina el 30 de marzo. Listo, son 3 meses. Todo completo enero, todo completo febrero, todo completo marzo. Y tenemos 3 meses. Ese es nuestro periodo inicial. Ojo, este periodo ni se mira ni se toca. Queda así. Ahora me va a dar la primera prórroga Galindo. Las partes guardaron silencio. Regáleme entonces desde cuándo comienza la primera prórroga y hasta cuándo termina. ¿Cuál es el periodo? Empieza desde el 1 de abril Ajá. y termina el 30 de junio. 30 de junio. Entonces tenemos que a 30 de abril va un mes, de abril a mayo van 2 meses y de mayo a junio 3 meses. Terminaría el 30 de junio, es así, Senia, es así, Villadiego. Sí, profe, que serían Perfecto. los 3 meses. Villadiego nos regala la tercera, llevamos la primera prórroga, ¿cierto? Nos regala Villadiego la segunda prórroga, ¿hasta cuándo iría? Profe, iniciaría en julio, 1 de julio, hasta el 30 de septiembre. Septiembre. Hasta el 30 de septiembre. ¿Qué dice Galindo? ¿Qué dice Miranda? ¿Qué dice Senia? Así es, profe. Perfecto. Vamos bien. Ya tenemos la segunda prórroga. La tercera prórroga iría, Senia, ¿hasta dónde? Desde el 1 de octubre
hasta el 30 de enero, ¿no? Octubre, De diciembre. noviembre, octubre. De enero. Hasta el 30 de enero, ¿no? Vamos a sacar las cuentas con calma. Terminó, en la segunda prórroga terminó en septiembre, el 30 de septiembre. El 30 de diciembre. ¿Termina cuándo? 30 de diciembre. Perfecto. La tercera prórroga termina el 30 de diciembre. Son 3 meses. Ahora bien, volvieron a guardar silencio las partes. Galindo, adelante. ¿Cuándo se vence ese contrato? Entonces, Empieza el 1 de enero y se vence el 30 de diciembre. perfecto. Ya aquí ya no va a ser de 3 meses, ya va a ser de 12 meses porque fue el cuarto, la cuarta prórroga y el contrato era a término fijo, inferior a un año. Entonces, ese contrato a término fijo nunca, que sea inferior a un año, nunca va a ser que lo van a tener de 3 meses, de 4 meses en adelante, no. Solamente lo van a tener por 3 prórrogas por el término inferior al año y a partir de la cuarta entonces va a ser de un año. Ahora, si el trabajador lo contrataron por 12 meses, ahí no hay ningún problema. La cuarta prórroga puede ser de 12 meses, la quinta puede ser de 12 meses, la sexta puede ser de 12 meses, no hay problema. El problema va a estar es cuando sea inferior a un año el contrato inicial, que al cabo de su tercera prórroga, la cuarta en adelante serán de un año. ¿Estamos claros, muchachos? O sea, profe, que si al trabajador lo contratan por un año, de ahí en adelante, no, a la cuarta prórroga, no, o sea, el contrato se renueva por el mismo año. Siempre No se, es, no, exactamente. Si lo contratan por 12 meses, por un año o más de un año, el contrato, cualquiera que sea las veces, se va a renovar por el mismo término. Si fue un año y 2 meses, siempre se va a renovar por un año y 2 meses. Siempre. Si fueron 3 años, siempre se va a renovar por 3 años. El problema es cuando el contrato o inicial sea es, que la, dígame. o sea que la norma solo aplica para los contratos que se estipulan a términos de un año, menor que un año. Menor que un año. Allí le dice al empleador, te soporto o te permito que se renueve ese contrato por 3 periodos iguales, pero al cabo del cuarto ya usted no le va a prorrogar por menos del año, va a prorrogar por un año en adelante. Es como una garantía de que el trabajador sepa que va a trabajar un periodo estable, pero toda la vida de 3 meses, de 5 meses, 7 meses, no va a tener ninguna estabilidad, ¿cierto? Entonces la norma le dice, no, a partir de la cuarta prórroga, ya aunque lo tuvieses de 2, de 3, de 4, 5, 6 meses, a partir de la cuarta prórroga será de un año. Listo. Y cuando el contrato inicial pase de un año, se va a prorrogar por el término que estaba apartado las veces que sea necesario. Y listo. No hay ningún inconveniente. Muchachos, claro hasta aquí. Sí, profe. Listo. Entonces, el contrato se va a renovar por las veces que sea necesaria. Ya ustedes saben, por el periodo igual, pero cuando sea inferior a un año, prorrogamos por 3 veces del mismo término y a partir del cuarto vamos a prorrogar por un año. Tenemos entonces que tienen según el parágrafo del artículo 46, que en los contratos a término fijo, aquí tenemos, en los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Muchachos, vamos a dejar para el lunes este parágrafo porque cuando trabajamos un año es fácil sacar la liquidación de las vacaciones y las primas y demás. Pero cuando ya lo vamos a hacer por inferior a un año y demás, ya hay que hacer las operaciones y demás un poquito más, con más, con más atención. No es que sea más difícil, sino que con más atención. Entonces, por lo menos quiero saber
chicas, si lo que vimos hasta ahora está claro. Si vamos lento, pero ir como dice uno seguro. Es la intención. Sí, profe, agradecerle por tenernos paciencia, pues bastante claro y pues como usted da los ejemplos, muchísimo más claro. Ah, bueno, esa es la idea. Entonces, vamos a ver si logro conseguir. Es que no, nunca he trabajado con esas aplicaciones que traen como un tablero digital. Ojalá y consiga este fin de semana, porque sí lo vamos a necesitar, porque aquí hay que hacer ciertas operaciones y demás. Bueno, vamos a esperar que se den las herramientas para poder comprender un poquito mejor el tema. Entonces, bueno, no siendo más, nos vemos el lunes y les estaré enviando, así como venimos haciendo, por WhatsApp y también en la plataforma les estoy dejando el enlace. Listo, que estén muy Bueno, bien, profe, entonces que tengan muy buena noche. Gracias por la clase, ¿yo? listo, que descansen. Gracias, profe. Muchas gracias, profe, que tenga buena noche. Bueno, hasta luego.